pues a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir el libro de Proverbios, capítulo 3. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes del verso 3 al verso 9, porque como a su casa. Y ese lo agarramos inmediatamente, ¿no? Y se lo regalamos a la esposa y a la abuela y a la mamá, y pégalo ahí en tu refri, pégalo ahí en tu, donde sea, porque son versos fáciles. Pero estaba luchando con ese otro texto que dice: las riquezas de los impíos van a ser dadas a los justos. Y yo decía, ¿qué significa eso? Porque a la luz del Nuevo Testamento es difícil interpretarla, porque te das cuenta de que los apóstoles todos sufrieron martirio, la iglesia era perseguida. Hay muchas frases en la historia de la iglesia que nos dicen de cómo, hay una frase muy famosa que dice: la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Y dices, entonces lo más excelente, pues no es que le quite el dinero a Dios a los justos y que me lo dé a mí, sino lo más excelente es un estilo de vida de sacrificio por el avance del reino de Dios y del evangelio. Entonces hay versos con los cuales personalmente lucho y trato de interpretarlos. Pero hoy en la mañana, mientras estaba releyendo estos textos, decía, bueno, Dios puso estos textos en la Biblia por algo, hay que orarlos, hay que tratar de entender lo que está tratando de decirnos, porque el Señor en su sabiduría también se encarga de dejarnos instrucción a lo largo de estos proverbios. Entonces, que Dios nos dé precisamente la sabiduría de la que se trata Proverbios para poderlos interpretar de manera correcta, de poder tener una sana interpretación sin que nuestras propias concupiscencias nos manden hacia un lado incorrecto o hacia el otro. ¿Por qué son dados los proverbios? Antes de entrar al capítulo 3, el capítulo 1 dice: los proverbios nos fueron dados para entender sabiduría, doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio, equidad, para dar sagacidad a los simples, y a los jóvenes darles inteligencia y darles cordura. El verso 9 del capítulo 1 dice: los proverbios son adorno de gracia sobre nuestras cabezas. Pero el 1:22 dice también que si nosotros rechazamos el consejo del Señor, en algún momento nosotros podríamos estar en una condición en la cual clamemos al Señor y el Señor no nos escuche. Es decir, hay un momento en el cual tenemos que obedecer a la instrucción del Señor. También se nos dice que hay un tipo de simpleza en los hombres, la cual nos impide convertirnos en personas sabias. Y yo detecto por lo menos 3 personas en el libro de Proverbios: los necios, los simples y los sabios. Y yo siempre había pensado en términos de necedad y de sabiduría, pero luego aparece ahí algo que son los simples. Y los simples son estas personas que no se preocupan ni por una cosa ni por la otra, que no tienen ideas concretas, que no meditan las cosas, aquellas personas que no les interesa crecer en sabiduría, que no les interesa escuchar la palabra del Señor para volverse sabios, y que simplemente, bueno, dejan que la vida fluya y pase, y bueno, algo ha de ser cierto, algo no, pero no hay una reflexión profunda. Entonces también nos advierte sobre la simpleza y que tenemos que estar atentos para que seamos sabios. Por último, el capítulo 1, verso 33 también nos dice que si escuchamos el consejo del Señor, habitaremos confiados y viviremos tranquilos. Entonces el capítulo 3 ahora sí nos va a dar algunas instrucciones muy claras de vida, y así quiero que lo entendamos el día de hoy. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, en estos versos que vamos a leer, nos va a estar dando instrucciones prácticas de vida que tienen que ver con nuestra relación en el Señor. Pero si ponemos atención a lo que el Señor nos está hablando y las consecuencias de nuestra obediencia a su palabra, nos damos cuenta que las bendiciones no solamente son espirituales, sino que el Señor se encarga integralmente de nuestras vidas. Y a lo mejor, si no ponemos atención a los versos de manera muy cuidadosa, se nos escapa que el Señor está abarcando todas nuestras necesidades fundamentales como seres humanos en este capítulo, y que a veces no nos damos cuenta que el obedecer al Señor, el honrar su palabra, el vivir en obediencia y en todo el consejo que nos da, es suficiente para cubrir nuestras necesidades de atención, de pertenencia, financieras, emocionales, etcétera. Y creemos que el Señor únicamente se engloba, se enfrasca en lo que pasa un domingo, y que Dios no tiene nada que ver de lunes a viernes en mi vida. Capítulo 3, verso 1. Hijo mío, no te olvides de mi ley,
y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Este tipo de versos que vemos en el Antiguo Testamento, cuando aparece la palabra ley, es común que nosotros luchemos contra esto, porque decimos en Cristo la ley fue abolida, nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Nosotros no tendríamos por qué tomar este consejo si Moisés fue para los hebreos, para los judíos, para los israelitas, dependiendo de la época, para los semitas. Pero nosotros estamos viviendo bajo la ley de Cristo. Y esto es un concepto que en el Nuevo Testamento Pablo va a desarrollar en varias ocasiones, porque se toma la ley de Moisés y de alguna manera Jesús no la elimina, pero dice Jesús la cumple, es decir, cumple su propósito, la ley en Cristo, y Cristo como representante de Israel también adopta este mandamiento de cumplirla, y una vez cumplida entonces viene a sustituirla con la ley de Cristo, a la cual Pablo hace referencia en varias ocasiones, donde dice tenemos que vivir en la ley, pero es en la ley de Jesús, es en la ley de Cristo. Por lo tanto, nosotros tenemos una ley también a la cual tenemos que obedecer. Juan capítulo 15, verso 10, dice Jesús: cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, según las palabras de Jesús, según las palabras de Proverbios, el fundamento sobre el cual nosotros establecemos una comunión de amor con Jesús y por lo tanto con el Padre es sobre el fundamento de la obediencia a Cristo. No solamente decimos, bueno, vivimos bajo la gracia y entonces a nosotros no nos corresponde tanto la obediencia, porque hay versos muy bonitos que dicen, por ejemplo, donde abunda el pecado, sobreabundó la gracia. Pero también los apóstoles dicen, entonces pecaré más. Y ellos mismos responden, pues de ninguna manera. Si la gracia nos sobreabunda es para que dejemos el pecado y nos volvamos a vivir en obediencia a Cristo. Entonces, sí tenemos una ley a la cual nosotros tenemos que obedecer. ¿Por qué? Porque nuestra base para la comunión con Jesús es la obediencia a sus mandamientos y a su palabra. No solamente entonces vivimos por gracia, sino que en un sentido que el Nuevo Testamento explica, vivimos también en la ley de Jesús. A veces no nos gusta eso porque Jesús es muy duro en sus palabras, y como mencionaba un autor, cuando se escribe el credo de los apóstoles, donde se habla de Jesús nacido de una virgen, y luego inmediatamente pasa a la muerte, y luego que murió bajo Poncio Pilato, y hay toda una omisión de los mandamientos de Cristo, la cual los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Juan toman mucho tiempo para explicarnos la ley de Jesús. Jesús viene a darnos mandamientos muy concretos sobre nuestros enemigos, sobre cómo debemos de orar, sobre cómo debemos de actuar, cómo debemos de imitarle, sobre cómo debemos de actuar con los enfermos, con los fariseos, con los religiosos, cómo debemos de actuar con nuestros hermanos. Estaba leyendo sobre este tema de la obediencia y leí este texto donde en algún momento está Jesús predicando y luego vienen y le dicen, oye Jesús, está tu mamá y tus hermanos allá afuera y quieren verte, y Jesús le dice, mi madre y mis hermanos no son ellos, sino son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y una vez más, voluntad significa obediencia a Cristo, obediencia a su palabra. Por lo tanto, palabras y mandamientos de Cristo, como pon la otra mejilla, perdona 70 veces 7, sé manso y humilde como yo soy de corazón, ya no son bonitas sugerencias de vida, sino se convierte en una ley que tenemos que obedecer. Cuando entendemos que la base de mi comunión con Cristo y que a través de Cristo también está la base de mi comunión con el Padre, es que yo le obedezca. Y si yo no vivo en obediencia a sus mandamientos, entonces yo fricciono mi comunión con Él. Y todos lo sabemos perfectamente. Cuando pecamos, cuando andamos en la carnita, que todos la detectamos, que todos sabemos cuándo andamos en la carnita y cuándo no, porque el Espíritu Santo nos es dado para que sepamos cuándo andamos en la carnita y cuándo no. Y nosotros nos hacemos locos a veces. Pero el mismo Pablo a los romanos les dice, nos ha sido dada una ley puesta en nuestros corazones, y dice, esta misma ley
esta misma conciencia nos acusa o nos justifica delante de Dios, porque todos sabemos cuando andamos en la carne. Y cuando andamos en la carne, hermanos, nosotros rasgamos nuestra comunión con Cristo y por lo tanto nuestra comunión con el Padre, con el Espíritu Santo, con la Trinidad. El fundamento entonces de nuestra comunión con Dios va a ser esta obediencia. Por eso el verso 1 del capítulo 3, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Pero luego el verso 2 nos va a dar una bendición que acompaña a este mandamiento. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y me gusta que en el verso 2 hace dos promesas, dos bendiciones para nosotros. Largura de días y de años de vida. Porque la segunda complementa a la primera, la segunda bendición. Si nosotros tenemos muchos años de vida pero no tenemos paz, ¿para qué los queremos? La promesa de obedecer sus mandamientos es: vas a tener largura de días y de años, pero los vas a vivir en paz. Qué triste es que lleguemos a nuestra largura de días sin paz. En alguna parte también Corintios, cuando Pablo está hablando sobre el matrimonio, en el capítulo 7, Pablo les dice: porque a paz nos llamó el Señor. Y no puedo entender cómo llegamos a un estado en el cual nuestra paz es robada. Pero es robada, y el libro de Proverbios nos explica por qué es robada: porque no hemos obedecido los mandamientos de Cristo. Porque si obedecemos sus mandamientos, tendremos largura de días, pero no solamente eso, sino que esos días y esos años los viviremos en la paz que el Señor nos da. Y si algo nos falta en nuestras generaciones es la falta de paz. Hay ansiedad, hay preocupaciones. Estábamos hablando con una persona hace un par de semanas que por cuestiones fuera de la iglesia, mi esposa y yo tuvimos una plática con él. Y esta persona nos estaba platicando que tenía muchas deudas económicas, muchas. Y es una persona que sí maneja mucho dinero, pero que se la pasa pidiendo préstamos y que ya lo traen y que le marcan para cobrarle los del banco y que llegan ahí, que la demanda y los están demandando. Esta persona no es cristiana y luego nos dijo: pero duermo tan tranquilo. Y yo: pues ¿cómo le haces, vato? O sea, a mí me llega la cuenta de la luz y yo ya con eso digo: chis, mañana hay que pagarla porque si nos quedamos sin luz. Yo digo: ese señor o leyó Proverbios o no sé cómo le está haciendo, pero vive en paz. La verdad es que después de que lo medité un par de días dije: no puede vivir en paz ese señor. O sea, la naturaleza humana es que no puedes descansar y dormir en paz. Pero tenemos una solución. Si hacemos las cosas bien con Cristo, vamos a tener paz en nuestros corazones. Y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento no viene como un producto de una oración y una respuesta milagrosa a esa oración, sino que viene como un producto de un estilo de vida de obediencia a Jesús. Porque como mexicanos nos gustan las respuestas milagrosas. Señor, sáname. Pues sí, pero come bien. Señor, quítame el estrés. Pues sí, pero no tengas deudas. Señor, es que necesito que se convierta mi hijo, mi hija. Pues háblales de Cristo. Es decir, esperamos las respuestas milagrosas que nos eviten el penoso proceso que las cosas naturalmente deben de llevar. Señor, sácame de la deuda. Yo me acuerdo de un pastor, un evangelista, no sé si sea cierto, un evangelista que decía: venían a cobrarme el estadio de la campaña, yo no tenía ni un peso y eran $30,000 o $3,000, no sé cuánto recuerdo. Y dijo: mientras iba a abrir la puerta, yo veía cómo mi bolsillo se iba haciendo cada vez más grande y más grande y más grande. Y cuando abrí la puerta saqué $3,000 y le dije: ahí están sus $3,000. Yo dije: ¿sabes? No sé, le doy el beneficio de la duda porque creo en los milagros. Yo creo en los milagros, genuinamente creo en los milagros. Pero yo no sé si el hermano dependa de los milagros toda su vida o toma el consejo aquel de Jesús cuando dice: cuando vayas a una guerra, primero ve si puedes terminar la guerra. Cuando vayas a construir un edificio, primero ve si tienes lo suficiente para terminarlo. Es decir, la Biblia nos da muchas
consejos para tener una vida prudente. Entonces, largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. Vamos al verso 3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Segundo mandamiento que nos da el Señor: aprende a vivir con misericordia y con verdad. Cuando en nuestras vidas existen muchas traumas, dolencias, cuando somos personas que no extendemos misericordia, en muchas ocasiones significa que nosotros no hemos entendido cómo la misericordia de Dios nos ha alcanzado. Para que nosotros podamos extender misericordia, necesitamos recordar que nosotros somos los primeros que recibimos misericordia. Hay un debate ahorita en Estados Unidos porque el presidente está hablando de perdonar deudas estudiantiles que son muy grandes en Estados Unidos. Normalmente un muchacho que va a la universidad sale con una deuda grandísima que le toma muchos años salir adelante, y ahora con el tema de la inflación y la crisis económica y las caídas de las bolsas, etcétera, el aumento de las tasas, hay un desorden económico. El presidente dijo, bueno, voy a tratar de disminuir las deudas de los estudiantes, y curiosamente el Partido Cristiano dijo, ¿cómo vas a perdonar una deuda? Esto es impensable. Y hubo cristianos que dijeron, eso es la base de nuestra comunión con Dios, el que nuestras deudas han sido perdonadas y que por cuanto hemos sido perdonados podemos perdonar a otros. Y tenemos que extender esa gracia hacia los demás y decir, no es por tus méritos, sino porque Cristo a mí me extendió su misericordia, que yo la puedo extender también. No es un tema de política, no se vayan pensando, Aaron es demócrata o lo que usted quiera. Nomás digo que el fundamento de nuestra vida cristiana es precisamente que nuestras deudas, nuestro pecado ha sido perdonado y que ahora nosotros tenemos que extender esta misericordia. Y luego dice, y también la verdad, no se aparte de ti la verdad. Pareciera que es fácil vivir en verdad, pero yo me he dado cuenta que a veces nosotros mismos negamos vivir en verdad porque la verdad nos confronta. Porque crear una narrativa, escúchame esto, crear una narrativa que nos beneficie, en muchas ocasiones significa negar la verdad. Me conviene levantar una narrativa falsa. Hijo, ¿dónde andabas? No, lo que pasa es que... Oye, ¿qué pasó con esto? Bueno, y empezamos a darle vueltas y empezamos a evitar la verdad. Cuando nosotros negamos la verdad, hermanos, estamos buscando la manera de salir bien librados, pero delante del Señor necesitamos aprender a ir con la verdad y decir, Señor, esto soy, esto tengo, esto es lo que estoy haciendo, y quiero que me examines por si acaso estoy creando de mí mismo un Aarón que no es el Aarón que yo creo, que yo estoy creando de mí mismo una figura que ya me estoy empezando a creer, ya me la estoy creyendo, que soy bastante bueno, misericordioso, santo, cristiano, inteligente, sabio, y que realmente no lo soy. Es difícil vivir en la verdad porque la verdad nos confronta con nuestra propia debilidad. Entonces le dice, no sea parte de ti la misericordia y no sea parte de ti la verdad. Y les da 2 instrucciones más. La primera es átalas a tu cuello. Y la segunda es escríbelas en la tabla de tu corazón. Átalas a tu cuello. Unos capítulos anteriores, también el capítulo 1 y el capítulo 2, aparece como ciertas características que dice, ponlas en tu cuello como un collar. Es decir, hazlo visible, deja que otros lo vean. Pero luego la segunda instrucción es escríbela en tu corazón, como si nos dijera que sea visible hacia afuera tu misericordia y tu verdad, pero que también sea visible hacia adentro, que verdaderamente
esté en tu corazón, en las tablas de tu corazón. Y esto se refiere a que con cincel escríbelas para que no sea borrado, para que no sea quitado en tu corazón el principio de la misericordia y de la verdad, y que pueda ser visible a los demás también, que tú eres una persona misericordiosa y lleno de verdad. Verso 4, ¿qué va a suceder cuando hacemos esto? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Mientras que el primer consejo, el del verso 1 y 2, hermanos, nos da como recompensa, como promesa, como bendición, largura de días y paz. El segundo nos da buena reputación. La Biblia nos da consejos para tener buena reputación. Y es que la reputación es difícil de construir. La reputación se puede quitar en un momento, cuando también la misma Biblia nos advierte que un poco de una mosca o un poco de defecto en un perfume del mejor perfumista, dice, echa a perder todo el perfume, hace apestar todo el perfume. Y es que a veces nosotros no son una sola mosquita, sino que le echamos ahí el panal completo de las, no sé si son panales los de las moscas, pero nos dice la Biblia y nos advierte, un poco de levadura puede leudar toda la masa. La buena reputación, hermanos, puede ser deshecha en un instante. Y tenemos que aprender a caminar con mucho cuidado. Hace un tiempo hablábamos de los estigmas con los cuales ciertas personas se quedan. Y es triste quitarse los estigmas. Cuando cometes un error en tu juventud, cuando cometes un error en algún punto de tu vida, por más de que trates de quitarlo, hermano, el Señor te va a perdonar, el Señor te va a ayudar, etcétera. Los hombres somos muy juzgones y decimos, es el que hizo esto. No importa que los últimos 20 años haya cambiado de opinión y haya vivido una vida distinta, pero yo me acuerdo que en alguna ocasión hizo esto, hizo lo otro, me quitó, me robó, fue infiel, lo corrieron. Hay muchas cosas que afectan a nuestra reputación. Nosotros tenemos que extender gracia, claro que sí, pero una realidad de la vida es que la reputación cuesta mucho mantenerla intacta. Y el Señor dice, cuando extiendes misericordia, tú previenes el juicio de los demás sobre ti. Porque puedes equivocarte, pero como extendiste misericordia, los demás van a decir, le voy a extender misericordia. Pero cuando somos personas que no extendemos misericordia, entonces las palabras, aquellas que dice, con la misma vara con la que midas vas a ser medido. La misericordia, hermanos, nos da una vara que nos conviene. Somos medidos con una misma vara de misericordia. Y cuando nosotros aprendemos sobre la verdad y somos conscientes de que nuestra propia narrativa y construcción de las cosas, que a veces no es la más verdadera, cuando nos damos cuenta de que es falsa, hermanos, también nos ayuda a que nuestra reputación sea sanada, a que el buen nombre, como dice aquí, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Entonces, la primera bendición es largura de días y paz, la segunda es buena reputación. Versos 5 y verso 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tercer consejo, tercer mandamiento, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia. Significa, quita el orgullo de tu vida. No creas que eres de tentación. Un peligro inminente, claro que hay pruebas, claro que el Señor va a probarnos en ciertas ocasiones de cómo es que manejamos las finanzas, pero también confiamos en que es el Señor el que sabe cuánto podemos y cuánto no podemos administrar. En última instancia, si le hemos pedido al Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, confiamos en que el Señor está dándonos lo que necesitamos y que si el Señor nos da más de lo que necesitamos, quiere decir que quiere que lo administremos bien y que seamos sabios en la manera en que manejamos ese dinero. Pero la promesa es, el mandamiento es honra al Señor con lo que tienes y con las primicias de todos tus frutos. Y la bendición que nos trae es, vas a tener tus finanzas en orden.
vas a tener orden en tus finanzas. Hermanos, el obedecer al Señor trae como consecuencia orden en nuestras finanzas. No como aquella persona que les acabo de platicar. Yo duermo bien a gusto y trae un desorden en sus finanzas. Todas las áreas de las cuales nosotros nos constituimos como seres humanos reflejan nuestra comunión con Dios. Y el dinero es un tema importante, tan importante que se habla muchísimo de él a lo largo de toda la Biblia. Nos advierte de que puede convertirse en un Dios para nosotros, nos advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Nos dice Jesús, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en el cielo. Nos advierte y dice, no puedes tener a dos señores, no puedes servir a Dios y no puedes servir al Dios del dinero. Muchas advertencias, pero también hay otras partes donde nos dice, si tú honras al Señor, vas a tener orden en tus finanzas y no te van a faltar las cosas. Dios honra y bendice el trabajo y el esfuerzo de los hombres. Por eso les dice, labra la tierra. Labra la tierra. En el Génesis hay muchos principios de cómo el trabajo es parte de lo que Dios nos ha encomendado también como seres humanos, y que si cumplimos y obedecemos el trabajar, también Dios nos va a bendecir. Últimos 2 versos. Verso 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El último mandamiento del Señor es: acepta el trato que Dios tiene con tu vida y no reniegues de él. Acepta los momentos difíciles. Pídele al Señor sabiduría para que los momentos difíciles se conviertan en oportunidades de crecimiento en tu vida y en tu fe. Si tienes, regresándome nada más al tema anterior, el tema de finanzas, si tienes un momento de crisis financiera, Señor, acepto el trato, acepto el proceso, ayúdame a ser sabio para que de aquí en adelante no caiga en lo mismo. Porque ese no es un proverbio, es un proverbio mexicano, pero nadie aprende en cabeza ajena. Y Dios utiliza las cosas que pasan en nuestras vidas para ser hombres y mujeres sabios. Y después de que vemos y caminamos por todo, hermano, y después de que nos demos cuenta de todas las posibilidades que nos ofrece el mundo, yo siempre caigo a lo mismo. Todo se resume en lo que Proverbios dice: teme al Señor, y de ahí todo lo demás se va a ordenar. Ten temor del Señor y Dios va a ordenar las cosas en tu vida. No te voy a dar un plan financiero para salir de deudas, porque a final de cuentas, si no tememos al Señor, vamos a caer en lo mismo. Vamos a amar el dinero, vamos a alejarnos. También la palabra nos cuenta, las cartas pastorales, dice, hay algunos que por amor del dinero terminaron alejados del Señor, porque fueron siguiendo sus propios planes. Pero claramente el Señor tiene un trato para nosotros, y es individual y es personal, y Dios sabe nuestras debilidades y sabe hacia dónde nos inclinamos con el pecado y cuáles son nuestras virtudes también. Habrá gente muy generosa y habrá gente que no sea tan generosa, y habrá gente que puede servir y habrá gente que no, etc. ¿Qué recompensa y qué bendición nos da? Verso 12, la segunda parte, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Sabes qué es lo que el Señor nos da? Un hogar. El saber que el Padre nos corrige nos hace saber que pertenecemos a un hogar, que no andamos solos por el mundo, que no somos huérfanos. El castigo y el proceso de Dios en nuestras vidas nos muestra que no estamos huérfanos y de que el Padre se preocupa, porque el Padre a quien castiga ama. El proceso y el castigo de Dios nos habla de que el Señor nos ama y que no nos quiere dejar igual, y que dice: mi hijo, mi hija, hay que cambiar, hay que ser más sabios, deja de ser necio o deja de ser simple o sencillo, sé sabio,
No solamente el necio, el que ha argumentado en contra de Dios, el que se aleja de Dios, el que dice yo no creo en la iglesia, yo no creo en los pastores, yo no creo en nada. Esa necedad que existe a veces es los simples, los que nunca razonan lo que está pasando, los que no meditamos lo que está pasando, los que no nos damos cuenta que la palabra tiene algo que decirnos y que nos lo dice por algo, y que Dios en su infinita sabiduría nos está dando consejos para que nuestra vida esté en orden y tengamos orden y bendición y tengamos prosperidad en muchas áreas a las cuales el Señor quiere darnos paz, largura de días, paz, buena reputación, nuestros caminos derechos, sanidad, orden en nuestras finanzas y un hogar. Esto es lo que el Señor nos da y nos dice cómo. Gracias a Dios por su consejo y por su palabra. Y caemos y rebotamos siempre al mismo principio. El temor del Señor es la base de la sabiduría o del verdadero conocimiento. Pero los necios desprecian la sabiduría y desprecian la disciplina. Vamos a terminar por este día. Quiero que cierres tus ojos un momento. Señor, gracias porque en tu palabra hay muchas verdades, hay mucha verdad, está cargada de verdad, y aún sí hay cosas que no hemos comprendido, si no entendemos. Sabemos que si tú incluiste en tu palabra todas estas cosas es porque son buenas, son ciertas, son de buena estima, son dignas de ser consideradas y son dignas de obediencia. Tenemos vidas, Padre, que a veces están desordenadas y queremos que ese desorden se vaya de nuestras vidas. Señor, queremos estar en el orden, en obediencia, en ti. Todo siempre cae en ti, en confiar en ti, en descansar en ti, en obedecerte a ti, en seguirte a ti. Todo cae en lo mismo, Señor. Ahí queremos fundamentar nuestras vidas. Te damos a ti toda la alabanza y te damos gracias por tu palabra esta tarde en el nombre de Jesús. Amén y amén.